Los dieléctricos son unos materiales que vamos a usar para insertar entre las dos placas de nuestro condensador. Obviamente es muy difícil tener un condensador con espacio completamente vacío entre las placas. Entonces se le meten diferentes tipos de materiales, plásticos, cerámicas dentro de esas dos placas. ¿Qué efecto tiene eso? El material que tú insertas va a cambiar las propiedades del condensador, porque afecta el campo eléctrico generado por las placas. Esto debido al hecho de que los átomos, moléculas del material dieléctrico van a generar cambios en el campo eléctrico, van a redistribuir sus cargas y generar cambios en el campo eléctrico. Entonces vamos a ver esto con cuidado. Entonces acá está. Normalmente se usan láminas dieléctricas para separar las placas de un condensador. Algún material que puede ser un plástico, una cerámica. Y estos obviamente tienen que ser normalmente no conductores, porque si no generaríamos un movimiento de carga de una placa al otro y no lo queremos. Queremos que las cargas se mantengan separadas. Pero lo que va a pasar, si ven de este lado, es que al meter el material dieléctrico, las moléculas del material dieléctrico se pueden redistribuir, o los electrones o cargas dentro del material dieléctrico se pueden redistribuir y se van a redistribuir de tal manera que las cargas negativas van a moverse a la placa positiva y las cargas positivas van a moverse a la placa negativa. Entonces, si ven en naranja está el campo eléctrico original generado por las placas, pero en el material dieléctrico, cuando se hace esa redistribución de cargas dentro del material dieléctrico que está en verde, ese material dieléctrico, entonces esas cargas van a generar su propio campo eléctrico. Y este campo eléctrico va a ir en contra del campo eléctrico original. Entonces, eso significa que se va a reducir el campo eléctrico y se reduce a través de se cuantifica esta reducción a través de una constante que se llama la constante dieléctrica. Entonces, ¿eso qué implica? Que cuando tú tienes conectado un voltímetro que te va a medir el voltaje, la diferencia entre voltaje entre esas dos placas, se va a generar una reducción en el voltaje. ¿Listo? Entonces, debido a la reducción del campo eléctrico. Entonces, diferentes materiales tienen diferentes constantes eléctricas. Obviamente, en vacío la constante dieléctrica es 1 porque eso mantiene el campo eléctrico constante. Si metemos teflón, reduce como a la mitad el campo eléctrico. El plexiglas, pues, reduce un tercio el campo eléctrico. Vean el agua tiene una constante eléctrica muy alta, 80.4, porque las moléculas de agua digamos que tenemos una molécula de agua y ya tiene la opción, estas moléculas de agua tienden a tener una carga parcial positiva de este lado y una carga parcial negativa de este lado. Entonces se orientan de tal manera que generan un campo eléctrico. Estos tienen un campo eléctrico. Dentro de cada molécula se orientan para cancelar el campo eléctrico de las placas. Y tienen una enorme capacidad para reducir el campo eléctrico, 80.4. Entonces reducen 80 veces el campo eléctrico en presencia de agua y por lo tanto, por ende, el voltaje. Entonces lo que hacemos para trabajar esto es que tenemos la capacitancia original. Si tú multiplicas esa capacitancia original por esta constante eléctrica, ya obtienes la capacitancia ajustada. Entonces, la nueva ecuación sería que la capacitancia ajustada sería K, la constante eléctrica, por epsilon 0 por el área de la placa dividido por la distancia. Entonces ahí ya obtenemos ya la nueva capacitancia. Entonces se define esta nueva constante epsilon como la constante dieléctrica por epsilon 0 y esto vamos a llamarla la permitividad del medio que separa las placas. Es que tanto permite el medio generar un campo eléctrico.
Entonces, hagamos un ejemplo de esto. Entonces, esto es parte importante del entendimiento de los condensadores porque nos permite entender realmente cómo se comporta un condensador en el mundo real. Tomemos un ejemplo. Un condensador de placas paralelas de área 2.00 por 10 a la menos 1 metros cuadrados está separado por una distancia de 1 centímetro y está conectado a una fuente de energía que genera un voltaje inicial de 300 kilovoltios. Entonces, inicialmente tiene vacío separando las dos placas. Desconectamos el condensador de la batería y este mantiene el voltaje en 300 kilovoltios. Entonces lo que tenemos es realmente nuestras placas. Después de que las conectamos a la batería, desconectamos la batería, pero ya quedaron dentro de las placas, digo, cada placa quedó con una cierta cantidad de carga generada por la batería que habíamos conectado y estas cargas generaron eh, un campo eléctrico inicial dado por ese voltaje y el voltaje entre las placas se va a mantener. El voltaje entre las placas se va a mantener como 300 kilovoltios porque las cargas ya no tienen a dónde irse, ya están desconectadas. Entonces se van a mantener las cargas distribuidas en cada una de esas placas generando esta diferencia potencial. Entonces calculemos la carga almacenada del condensador. ¿Por qué queremos calcular la carga? Porque esta carga almacenada va a ser una constante. Si no conectamos el condensador a ninguna otra cosa, esa carga se va a mantener constante. Entonces calculemos cuánta carga tenemos ahí almacenada. Usando nuestra expresión que siempre hemos estado usando para condensadores, la carga es igual al voltaje dividido por la capacitancia original en vacío. ¿Listo? Esto estamos en vacío por el momento. Entonces tenemos aquí el resultado. Aquí está nuestro voltaje y aquí está nuestra capacitancia que calculamos como siempre, donde es epsilon 0. Tenemos el área de la placa y tenemos la distancia que separa en las placas y todo esto va en el denominador. Y de aquí entonces sale la carga total inicial como 5.31 por 10 a la menos 7 coulombs. Ahora, si insertamos un dieléctrico de plástico, un dieléctrico de plástico que ocupa todo el espacio entre las placas, totalmente cubriendo todas las dos placas, se observa que el voltaje cambia a 1 por 10 a la 3 voltios. Eso significa que se redujo en 1/3 el voltaje. Entonces podemos calcular la constante dieléctrica. Creo que con la discusión de arriba, ustedes podrían adivinar que la constante dieléctrica es 3.00, ya que el voltaje se redujo en 1/3. Entonces, hagamos ese cálculo. Entonces, ¿qué está pasando? Rápido voy a hacerles un dibujo. Aquí dejé un espacio para un dibujo. Tenemos la cantidad de carga original. Entonces, eso significa que la carga original se mantiene. O sea, yo estoy desconectado de la batería. Entonces, la carga original, aquí la tengo apuntada, es 5.31 por 10 a la, ¿qué era? Menos 7 coulombs. Entonces, esa es la carga original acumulada. Ahora, le inserto, esto genera un voltaje delta V inicial. Pero cuando yo le inserto este dieléctrico de plástico, yo voy a ver que el voltaje se reduce a 1/3 del original. ¿Listo? El nuevo voltaje se reduce a 1/3 del voltaje original. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Vamos a calcular la nueva capacitancia como la carga conservada que tenemos originalmente y el nuevo voltaje. Entonces, dividiendo la carga conservada sobre el nuevo voltaje, obtenemos la nueva capacitancia. La nueva capacitancia es 3 veces la capacitancia original. Entonces, si dividimos ese nuevo número
5.31 por 10 a la menos 10 faradios dividido por la capacitancia original, 1.77 por 10 a la menos 10 faradios, tenemos ese factor de 3. ¿Listo? Entonces se triplicó la capacitancia y el voltaje se reduce a 1/3. Entonces la constante dieléctrica sería el voltaje original dividido, el voltaje original dividido por el voltaje nuevo, y entonces la constante dieléctrica es 3. ¿Listo? Ahora, la permitividad que habíamos dicho, la nueva permitividad, que es como un epsilon cero ajustado a la nueva realidad que tenemos en este momento, que tenemos un material dieléctrico afectando el campo eléctrico, sería la constante dieléctrica por epsilon cero, y así obtenemos el valor de la permitividad, que es 3 veces, 3 veces epsilon cero. ¿Listo? Entonces ahí terminó este ejemplo. Entonces regresamos solo para resumir. Tenemos entonces una constante. Entonces acuérdense que el voltaje se fue a 1/3. Entonces, como el voltaje se fue a 1/3, tenemos que la nueva capacitancia es la carga conservada dividido por el nuevo voltaje, me da una capacitancia nueva. Y esta es 3 veces la capacitancia original. Eso se ve aquí cuando divido la capacitancia nueva sobre la capacitancia original, sale ese factor de 3. Esa es la constante dieléctrica. También se obtiene esa constante dieléctrica si divido el voltaje original sobre el voltaje nuevo, el viejo. No, perdón, el nuevo. Vean que aquí es al revés, el V0 es arriba, el V original es abajo, porque esto es inverso, y sale el factor de 3, y cuando calculo la permitividad, obtengo ese factor de 3 multiplicado por epsilon 0, y sale la nueva permitividad del medio. ¿Listo? Entonces ahí terminamos nuestra discusión sobre dieléctricos y terminamos el capítulo 25 relacionado a condensadores. Gracias.